Muy buenos días, bendiciones para todos. Bienvenido a este punto de contacto en esta mañana de lluvia, pero la lluvia simboliza bendición. Amén. Así que en este momento vamos a estar compartiendo, espero que les sea de bendición esta palabra, como a los que están presentes en este lugar, y un día quisiéramos que usted venga y presencie el culto y esté acompañándonos. Amén. Vamos a estar leyendo en Mateo 7:13, en la Reina Valera. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Tenemos en esta mañana, quiero tocar la conclusión del Sermón del Monte, que abarca desde el capítulo 5 al 7 de Mateo. Empieza este Sermón del Monte con una bendición, allí en Mateo 5:3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina en gran ruina, en Mateo 7:27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nosotros en esta mañana estamos oyendo este mensaje. Amén. Seguramente que usted lo leyó muchas veces a estos capítulos de Mateo. Y también tenemos que, ¿qué haremos con este sermón, no? Con este sermón que fue uno de los más hermosos, en un nivel tan alto de la elocuencia de nuestro Señor, cómo hablaba, con sencillez y profundidad, transmitiendo las verdades espirituales y eternas a aquellos que le seguían. En Mateo 7:13 y 14 hay algo que nosotros tenemos que hacer con respecto a este Sermón del Monte, ¿no? Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Con respecto al camino espacioso, son muchos los que entran por él. Pero con respecto al camino angosto, son pocos los que la hallan. Así que no se sienta mal. A veces nos sentimos así, qué poca gente, ¿no? Pero gloria a Dios por esta puerta abierta para predicar el Evangelio y saber que el Señor está aquí moviéndose. Amén. Quisiera en esta mañana entonces compartir la conclusión del Sermón del Monte. Amén. Lo que determina el valor de nuestra conducta, ¿no? Porque allí está hablando de un principio y un final. Y veamos entonces las 4 figuras prácticas en este Sermón del Monte. Son 2 puertas que hablan, porque hablan de decisiones. Denotan que este acto tiene que ser definitivo, no optativo y por tiempos. Porque dice angosta es la puerta por las cuales entran y pocos son los que entran por ella, ¿no? Podremos entrar, pero sin el paquete de justificaciones. ¿A qué me refiero? Que a veces decimos, no vengo por esto, no vengo por aquello, no vengo porque me siento mal,
no vengo porque no tengo. Entonces, en esta puerta de decisión, tenemos que tener cuidado con lo que justificamos. ¿Amén? Amén. Y me cansé, la verdad, me cansé. Y todos nos podemos cansar. ¿Amén? Pero nunca de venir, servir y reconocer a Dios, que sin Él nada podemos hacer. ¿Amén? Y con respecto a los líderes de la iglesia, nos vamos a desilusionar muchas veces de ellos. Usted de mí se va a desilusionar porque soy una persona humana, que me equivoco, tengo mis errores, pero el Señor nunca se equivoca. ¿Amén? Así que Dios nos ayude y que esta justificación, que a veces podemos decir, y la pastora, ¿no? Hay muchos de los que se van a decir, y la pastora no me cuida a mí. Y la pastora me echó, algunos sí, los he expulsado, sí. Porque si uno no se sujeta a la iglesia, no es el lugar donde tiene que estar. ¿Amén? Amén. Y usted dice, sí, dicen predicadores que la iglesia es el hospital, ¿no? Que recibe a todos los enfermos. Pero los enfermos con deseo de recuperarse. ¿Amén? Los enfermos que tienen deseos de recuperarse son aquellos que obedecen los mandatos de su doctor. Entonces se da cuenta que en la medicina los errores del médico nunca se saben porque están en el cementerio. Los errores del pastor se saben porque hay iglesias llenas de creyentes de otros lados, ¿no? Hay una iglesia acá en nuestra zona que se dice que es la iglesia de todos los que se han ido de las iglesias. Y está llena la iglesia. Está llena. Y bueno, eso cada uno dará cuenta Dios de sí. Amén. Así que el Señor nos ayude a entrar, a tomar la decisión de seguirle, de entrar por el camino y la puerta angosta, pero ojo con la justificación. Porque una vez puede ser que yo esté trabajando, una vez puede ser como esas personas que decían, dos que se fueron a pescar, ¿no? Dijeron, che, faltamos al culto para venir a pescar. Y le dice el otro, sí, pero igual tenía otra excusa, que mi suegra estaba enferma, ¿no? Entonces a veces nosotros podemos decir, ¿no?, que tenemos este problema, pero hay que ver hasta dónde nos impide venir. Y eso también lo sabe Dios. Amén. Así que las puertas hablan de decisiones y que sea nuestra decisión definitiva de seguirle al Señor. Dos caminos hablan de dirección. Nosotros tenemos que tomar la dirección que el Señor nos da si queremos llegar ¿a dónde? Al cielo, ¿no? Y cuando tomamos la decisión de caminar en este camino angosto, tenemos que formar hábito. ¿Qué es el formar hábito? Cultura de presentismo, cultura de seguimiento en un lugar. Amén. Y usted ya sabe, en los tratamientos médicos, de kinesiología y de todo tratamiento, hay mucha gente que deja la mitad del tratamiento. Se cansó y no fue más. Y después dice, ¿cómo andas? Y me duele la pierna. Entonces, ¿por qué? Porque no se terminó el tratamiento. Entonces, nosotros tenemos que hacer cultura de seguimiento al Señor. Amén. Cultura de presentismo. Me gusta porque San Juan habla
de cuando el Señor resucitado se presenta a través de las paredes donde ellos estaban reunidos. Y había alguien que no estaba. ¿Quién era? ¿Quién faltó al culto ese día? Tomás. ¿No? Y bueno, no le valió que los que estuvieron en la reunión le dijeron, vino el Señor, estuvo con nosotros. Ah, no, yo si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no voy a creer. Y hay personas que usted le da testimonio, pero son incrédulos. Por eso hay creyentes incrédulos e incrédulos creyentes, que a veces creen más que nosotros. Así que en el próximo culto que el Señor tuvo, estaban ahí reunidos y el que faltó estaba ahí presente, Tomás. Así que allí el Señor se dirigió a él y le dijo, vení, mete tu dedo en mi herida, mete tu mano en mi costado. Y lo hizo. Se humilló tanto, se quebró, cayó arrodillado, dijo, Señor mío y Dios mío, como diciendo, ¿por qué fui tan incrédulo? Pero el Señor le dijo, porque me viste, Tomás, creíste. Porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron ni creyeron. Nosotros estamos en esa multitud de gente que le está siguiendo sin verlo, físicamente me refiero. ¿Somos qué? Bienaventurados. Diga, somos bienaventurados, porque sin verle físicamente le hemos creído. 4 figuras prácticas, las 2 puertas que hablan de decisión, los 2 caminos que hablan de dirección, 2 árboles que hablan de conducta. El carácter ya está adquirido, ¿no? Porque ayer veía a mi bisnieto, el más chiquito, y ya hay cosas que le gustan. Tiene 3 meses y medio, y usted le pone el chanchito gruñón, ¿y sabe cómo se ríe? Tiene 3 meses. Y ya desde que nacemos vamos adquiriendo el carácter, lo que nos va a gustar, lo que no nos va a gustar. Y los árboles hablan de carácter. Es mejor que las ovejas parezcan lobos y no que los lobos parezcan ovejas. Por eso el Señor nos dice, miren que les mando como ovejas en medio de lobos. Ojo, tengan cuidado. Tenemos que pesar la conducta de las personas. Amén. Y esto no se salva en la iglesia. Tenemos que entonces ver el producto de qué, del carácter de una persona, la conducta. Por sus frutos los conoceréis. No hay árbol bueno que dé frutos malos. Y tampoco hay árbol malo que dé buenos frutos. No corresponde. Entonces es buenísimo que nuestra conducta, nuestro carácter esté siendo adquirido por medio del conocimiento de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra. Amén. Igualmente el Señor, a veces hay, por ejemplo, usted ve a una oveja, pero se da cuenta que no corresponde a la conducta de una oveja, empieza a morder, empieza a perseguir. Entonces
es un lobo. Y por ahí hay lobos, porque también son gruñones, pero son ovejas. Amén. Se sujetan a Dios. Así que el Señor nos ayude a trabajar en nuestra conducta, en nuestro carácter. Amén. 2 casas, es el cuarto, hablan de destino. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver mi destino, dónde voy a vivir, dónde voy a edificar mi vida. Y allí nos vamos a quedar, ¿no? Si compramos esa casa, nos vamos a quedar ahí. Y ese va a ser nuestro destino. Pero depende de los materiales que usemos, de la dedicación que le demos a nuestra casa. Aunque no seamos dueños, si estamos alquilando, es nuestra casa. ¿Amén? ¿Por qué comprarla de a poco? Entonces, es buenísimo saber que nuestro destino está bien guiado porque estoy edificando con los materiales de Dios. Amén. Encontramos en esta conclusión del Sermón del Monte 2 amonestaciones contra falsas religiones. Y hoy hay muchas. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Puede ser que haya palabras piadosas en las religiones, pero sin obras. No satisfacen al Señor. Hay muchas religiones, pero tenemos que sondearlas, sondear la enseñanza, ver si hay obras, ver si hay cambios. Amén. En las religiones falsas. No todo el que me dice Señor, Señor. Amén. Porque el que llame a Jesús Señor tiene que obedecerle. Amén. Y obedecerle incondicionalmente. Y bueno, Señor, si me das esto, yo te voy a seguir. Si me das la casa, te voy a seguir. Si me das el auto, te voy a seguir. Si me das esto, te voy a seguir incondicionalmente. Entonces hay mucha gente desilusionada porque Dios no hizo lo que ellos querían. El que llame a Jesús Señor debe obedecerle sin condiciones. Amén. Incondicionalmente. Otra amonestación que el Señor da es contra las religiones de mérito. En Mateo 7:22 ahí mismo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo no lo puse aquí, no lo incluí, pero dice: mas yo os digo que nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. O sea que no es por el mérito, no es por lo que yo haga. Hay gente que hace las cosas por fama, por vanidad, por ser reconocido, por ser estimado. Podemos hacer todas estas cosas, mire usted. Yo profeticé en tu nombre, ¿cómo me vas a dejar afuera? Y también eché fuera demonios. Porque en el nombre de Jesús tienen que obedecer. Y no necesariamente a veces se van los demonios porque yo estoy bien. Ha habido personas que estaban en pecado, oraron por demonios, se fueron, pero por el nombre de Jesús, no porque la persona estaba bien. Igualmente, esa conducta no sigue siempre, porque hay un momento en que el Señor dijo: basta. ¿Amén? Basta. Entonces no nos engañemos. Podemos tener mucho mérito en lo que hacemos, pero no ser conocidos por Dios.
Así que eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar. Amén. Si me reconocen, bueno, gracias a Dios. Y si no, yo también sigo sirviendo al Señor porque me debo a Dios. Por todo lo que Él hizo conmigo, con mi familia. Por el privilegio de poder servirle. Ya eso ya está. Y algunos se comparan y dicen, ¿por qué a este le da y a mí no? Las comparaciones son odiosas y malas. Porque Dios sabe por qué. ¿Amén? A veces tenemos que ir al historial de la persona. ¿Por qué está hoy tan bien? A ver, ¿qué pasó en su vida? Y vemos que ha pasado las 1001. Que el Señor nos ayude, porque me encanta el Sermón del Monte, porque es tan claro. Amén. Juan el Bautista no hizo milagros, pero fue el más grande en los cielos. Así que por eso no nos tenemos que engañar. Amén. Fue el más grande en los cielos. Perdió a sus discípulos porque él habló de Jesús, y los discípulos, él le dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de él se fueron con Jesús y él se quedó solo, sin discípulos, pero bautizó al Mesías, pero obedeció en lo que respecta a su ministerio de ser precursor del Mesías. Entonces no nos engañemos con los méritos, ni nos comparemos, porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros y alguien peor. Pero la obra del Señor en nosotros es efectiva cuando nosotros sabemos que no somos iguales todos, pero somos hijos de Dios. Amén. Y que Dios tiene una porción para usted y para mí. Que no tenemos que estar envidiosos ni celosos. Amén. Él tiene algo para usted y para mí. Y eso nadie se lo va a quitar. Allí en San Juan 10:41, dice, y muchos venían a él, a Jesús, y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Amén. A veces decimos, pero yo oro y no pasa nada. El hermano Misael decía, pastor, no quiero ir más a ver a los enfermos, porque cada uno que voy a orar muere, dice. Y bueno, Dios hace su voluntad. Cuando él servía como obrero en la iglesia, pero después Dios lo sacó, se fue a San Juan, después se fue a Catamarca y dejó una iglesia muy grande. Ya murió él, para 2 años, pero dejó a su nieto preparado, que se recibió en teología, una iglesia hermosa le dejó, y sirve al Señor. Y él decía, pastor, no voy más ahora. A veces nosotros decimos, ¿por qué oro y no sucede nada? Bueno, porque Dios hace su voluntad. ¿Amén? Porque no es para que nosotros nos enorgullezcamos, porque no sea que porque oramos nosotros y los enfermos se sanan, nos creamos que somos algo. ¿Qué somos? Siervos inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer. Y el Señor dice, ninguno es imprescindible en la obra de Dios. Nadie. El único imprescindible es Dios. Así que, hermanos, qué bueno, me encanta. Porque el Señor pone las cosas en su lugar. Porque la carne casi siempre se quiere salir, ¿vio? Pero la palabra de Dios
nos pone en onda. ¿Amén? Lo que es importante es que se hable de Jesús y que se hable la verdad. Y muchos van a creer en Él. En tercer lugar, dos cimientos opuestos. El que edifica sobre la roca es prudente, es razonable y previsor. Usa la inteligencia. ¿Amén? El que edifica sobre la arena es insensato. Pierde todo lo que hizo, sin sentido. ¿Cómo? El Señor nos dio el fundamento, que es Él. Nos dio los materiales. Nos dirige con sus planos de arquitectura en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que edificar como queremos y que nuestra vida sea un desastre? Y ver que nuestros años, en vez de ser ganados, fueron perdidos. Que el Señor nos dé la prudencia, la inteligencia, la razón, porque tenemos una razón. El ser previsor, voy a comprar los mejores materiales para que esta casa permanezca y pueda seguir edificando. Aquí hay dos edificios, dos fundamentos, y también hay dos pruebas y dos resultados. En una obra de edificio, de casa, tiene que poner ahí en un cartel quién es el arquitecto, quién es el que está ahí y que está supervisando que se haga todo con los materiales exactos, como se debe. Hay veces que ese cartel no está, entonces vienen los supervisores y ¿qué hacen? Y detienen la obra, porque puede ser un peligro para aquellos que después habiten esa casa. Y prefieren parar la obra, que se haga como se tienen que hacer las cosas y no llorar las consecuencias de personas que quizás mueran por ese descuido. Entonces, hermanos, si el Señor a nosotros nos da los arquitectos, porque dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y sobre ese fundamento cada uno tiene que seguir edificando. Y el fundamento es Cristo. Entonces, si hay arquitectos, si hay líderes, si hay maestros que me están mostrando los planos que tenemos que seguir, ¿por qué edificar como nosotros queremos? ¿Por qué empecinarnos en algo que quizás Dios no nos va a dar? Pero si el Señor me dijo, bueno, si el Señor te dijo, lo va a hacer, pero quizás no sea en lo que vos pensás. Entonces, qué bueno que es que nosotros sigamos las directivas de nuestro arquitecto. ¿Amén? Porque después, ese edificio, tu vida, mi vida, va a ser probada. Viene la lluvia afecta ¿a qué? El techo. Y cuando llueve mucho afecta también la base. Vinieron ríos, dice allí, y directamente afecta el cimiento. Vinieron vientos y afecta que los costados, comienza a castigar los ladrillos, lo que se ha puesto. Aparentemente puede ser hermoso el edificio, quizás mejor que otro, pero tenemos que preguntarnos si la base
está la base de este edificio. Y sabe que tenemos que concluir que hay un solo resultado. Todos edificamos, todos podemos elegir el fundamento y todos vamos a recibir la prueba de nuestro fundamento. En 1 Corintios 3:13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ver, que se va a mostrar. Porque el día la declarará. ¿Qué día? El día que el Señor dispone, su voluntad. Por eso dice que nosotros tenemos que caminar como el sol del mediodía, hermanos. Que todos nuestros hechos sean hechos bajo la luz de Dios. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El fuego del juicio. Es la única manera de saber cómo es el material. Si es bueno o no. Y en 1 Corintios 3, 14 y 15 dice: si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué recibirá? ¿De quién va a recibir? ¿De los hombres? De Dios. El Señor dice que va a dar recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, ¿qué quiere decir? Se disolvió. Se vino abajo. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Quiere decir esto? ¿Cómo? Entonces, ¿edificó mal y va a ser salvo? Sí, porque se es salvo por creer en Jesús, pero sin recompensa. ¿Vio cuando usted está en un lugar y todos reciben regalo y usted no? Acá ha pasado, porque a veces uno se olvida. El sufrir pérdida. A veces las pérdidas no son pequeñas, tienen un alcance. ¿Vio cuando usted tira la piedra en el agua? ¿Qué pasa? Se arma una estela, ¿no? Y según la estela usted sabe si fue profundamente o no. Pero sabe que cayó ahí la piedra. Lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Pequeñas, grandes, profundas. Cosas que quizás nunca se van a olvidar. Afectan. Así que podemos ser salvos. ¿Sí? No piense que el Señor te va a felicitar. Amén. Y si queremos recibir recompensa, tenemos que tener cuidado como sobreedificamos. Y digo, Señor, por eso tenemos que vivir al día. Te equivocaste en algo, pedí perdón. No lo vuelvas a hacer. Uno dice, sí, pero acá, ¿no? El poner la palabra del Señor fuera del contexto. El Señor le dijo a la adúltera, le perdonó, vete, y yo te condeno. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más, para que no te venga cosa peor. No sigas repitiendo gradualmente las equivocaciones. Porque cuando se sabe algo, cuando salga a luz algo, es porque ya hay un tiempo que se pecó en lo secreto. Para que salga a luz. Porque hay algo que no lo soportás. Y Dios tampoco lo soporta, y Dios saca a luz las cosas cuando Él quiere. Y entonces ojo con
las pérdidas. Pensemos en las pérdidas que podemos sufrir o tener. Amén. Esto es lo que dice la palabra, porque a veces el conocer toda la palabra nos muestra en qué posición estamos delante de Dios. Si le podemos exigir a Dios nosotros. ¿Estamos en condiciones de exigirle a Dios que haga algo? Al contrario, Él nos exige a nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya antes dejó todo. Dejó su trono, dejó la deidad. Dejó todo por salvarnos. ¿Nosotros qué dejamos, hermano? Yo les tengo que preguntar. Yo sé que dejé. Usted dígaselo al Señor. ¿Qué es lo que deja usted cada día por servir a Dios? ¿Le parece que es mucho lo que usted hace? ¿Le parece que es poco? Comparado a la grandeza de la entrega de Dios para nosotros, sus hijos. Así que tengamos cuidado con las pérdidas. Uy, acá tengo este trabajo que me viene súper, ¿eh? Ojo con tu vida espiritual. ¿Te añade o te quita? ¿Te consagra más o te aleja de Dios? Porque tenemos que saber que estamos sirviendo a un Dios que es 3 veces santo. ¿Amén? ¿Y cómo tenemos que vivir nosotros? En santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Y sí, podemos ser salvos, estar en la presencia de Dios, pero ¿sabe qué? No lo vas a ver. Vas a estar tan lejos de Dios. Aún en el cielo. Por eso tenemos que valorar, hermanos, al Señor acá. ¿Amén? Acá. Un solo fundamento permanecerá. Si la base es la roca, que es Jesús, va a soportar la prueba. Y si la base no es la roca y es arena, va a haber grandes ruinas. He aquí el destino fatal del que edificó fuera de la roca. Estaba al lado de la roca. Tenía los materiales, pero no los quiso usar. Porque le importó más sí mismo. Mateo 7:27, concluyo. Y voy a concluir. Porque algunos me dicen, la pastora dice voy a concluir y sigue 1 hora más. Mateo 7:27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo puede ser que el Señor, el mejor predicador, empezó bien y terminó mal? La realidad es así. Y esta verdad es para todos los tiempos. ¿Amén? Amén. Porque esa es la belleza de la predicación de Jesús. Él es la roca de los siglos. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, en este día, por tu palabra, que es viva, es verdadera, es más cortante que espada de 2 filos, que penetra el alma. Gracias, Señor. Gracias. Te ruego, Señor, primeramente por mi vida, Dios. Perdona mis yerros, mis pecados pasados, presentes y futuros. Queremos estar a la altura de lo que tú te mereces. Señor, no queremos permitirnos ninguna cosa que a ti no te agrade, porque nos pedirás cuenta.
queremos hoy que nos pidas cuenta y que no nos sorprendamos un día cuando estemos delante de ti, Señor. Dios mío, en esta hora te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia y a los que están escuchando este mensaje. Que puedan decidir entrar por la puerta estrecha y seguir caminando por el camino angosto y ver si su árbol está dando buen fruto y ver si el edificio se está haciendo bajo la base que es Jesús y los materiales que Él da. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos, Señor, que están aquí presentes y también a los que van a ver este video, Señor. Es un mensaje para ir adecuándonos. Cuán lejos y cuán cerca estamos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga. El domingo, si Dios quiere, a la tarde estaremos teniendo la palabra de Dios. Oramos por las votaciones que transcurran quieta y reposadamente y que estemos aquí a las 5:30. La palabra se estará dando a las 6 más o menos, me imagino 6:10. Así que el Señor les bendiga. Que terminemos este día con la bendición de Dios. Chao.